Señor, por traernos, gracias porque nos concede, Señor, el gozo, Señor, de poder cantar a ti. Reconocer todas tus virtudes mediante el cántico, Señor, la alabanza. Y no solamente eso, Señor, sino también manifestarte nuestra esperanza y nuestra confianza también, Señor, en cada una de las cosas que prometes en tu palabra, Señor, y que son ciertamente en Cristo. Amén. Y en Él, amén. Damos gracias, Señor, por habernos hecho tus hijos mediante la fe. Y damos gracias, Señor, por permitirnos tener este local, este lugar, este templo tuyo, Señor, este baluarte donde podemos nosotros, Señor, no solo cobijarnos bajo tu gracia, sino también, Señor, pues compartir esta comunión, este amor fraternal que tú nos concedes, Señor, que tú pones en nuestros corazones los unos por los otros. Bendice en esta mañana, Señor, el estudio que queremos hacer ahora de tu palabra, tanto para mí como expositor y oyente y creyente, Señor, y también para cada uno de los demás hermanos que están acá. Y aún, Señor, bendice con esto a aquellas personas que nos visitan, Señor. Y permite, Padre, que tu palabra se fije en ellos, Señor, y que aprendan a confiar en lo que está escrito. Gracias, Padre, por tantas bendiciones y gracias por tanto cuidado y condescendencia con nosotros, simples pecadores, que no merecemos nada, Señor. Te pedimos esto y nos presentamos delante de ti en el nombre de aquel que murió por nuestros pecados, que nos redimió de la culpa y la condenación eterna, tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y buscar Colosenses, el capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 16 hasta el capítulo 4, versículo 1, y entonces vamos a presentar una serie de argumentos que la palabra de Dios nos muestra acá y que nosotros debemos aceptarlo de una manera contundente. Por eso le he llamado argumentos contundentes. Como son tantos los que aparecen en estos versículos, solamente vamos a ver algunos de ellos en detalle hoy día, pero lo vamos a enumerar todos y cada uno de ellos. Y entonces es bueno que tengan sus Biblias, porque yo les voy a pedir a ustedes que me ayuden a identificar cada uno de estos 8 argumentos contundentes. O sea que no podemos discutirlo ni mucho menos, sino simplemente aceptarlo, creerlos y ponerlo en obra, ¿verdad? Que el Señor, el Espíritu Santo nos muestre en estos versículos. Versículo 16 del capítulo 3 de Colosenses. ¿Listos? ¿Tienen sus Biblias? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Habíamos predicado antes sobre la necesidad que teníamos de vivir de acuerdo con nuestra nueva naturaleza. Si nosotros habíamos muerto con Cristo, como dice acá el pasaje en el capítulo 3 en el inicio, y hemos resucitado juntamente con Él para una vida nueva, consecuentemente nuestra vida debe ser completamente diferente y el estándar de vida que debemos llevar es mucho más elevado del hombre común. Dios nos muestra cómo debemos vivir y sin lugar a duda que este estándar de vida elevado es algo que viene como una consecuencia de ese nuevo nacimiento.
pero el Señor nos da una serie de recomendaciones para que se cumpla la voluntad de Él en nosotros y podamos vivir en esta vida que realmente glorifique a Dios y que va mucho más allá de las posibilidades de un simple mortal. El hecho es que nosotros pudimos concluir en que es necesario, lo dice el versículo 5, hacer morir lo terrenal en nosotros. Y esta es la batalla del día a día con nuestra propia naturaleza carnal pecaminosa. Hay una serie de cosas que son parte de lo que hemos heredado de Adán, ¿verdad? Y que están en nosotros y que debemos luchar en contra de ellas. Debemos someternos a la guía del Espíritu Santo y no satisfacer los deseos de la carne. Los deseos de la carne se oponen contra los deseos del Espíritu Santo. Y de esta manera nosotros no hacemos lo que quisiéramos como creyentes al fin porque nos dejamos arrastrar. Tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Pero no es suficiente con eso. Habíamos dicho que aparte de hacer morir lo carnal, lo terrenal, lo pecaminoso en nosotros, teníamos entonces que vestirnos de un nuevo hombre. Versículo 12 dice vestirnos del nuevo hombre creado según Dios. Dios nos da una nueva naturaleza espiritual. Es un nuevo hombre. Si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Pero nosotros debemos preocuparnos y debemos ocuparnos en revestirnos de las virtudes de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, nuestro Señor Jesucristo, para que seamos semejantes a Él en todas las partes, todo lo que tiene que ver con nuestro proceder aquí en la tierra. Además de esto, concluíamos la semana pasada diciendo, conforme lo dice el versículo 16, que es necesario que la palabra de Dios more abundantemente en nosotros. Versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Por qué? Porque es la única manera como nosotros vamos a poder comprender y aceptar los argumentos que el Señor Jesucristo nos presenta en su palabra y en base a los cuales Él quiere que nosotros vivamos una vida nueva. Los argumentos que el Señor presenta acá son fundamentales, son básicos y son para nuestro propio bien. Pero de ninguna manera, a menos que tengamos la palabra de Cristo morando en nosotros, la palabra de Dios morando en nosotros, vamos a ser capaces ni de entenderlos, ni mucho menos de aceptarlos. Y hoy día, más que nunca, hay una batalla campal, por así decirlo, ¿no?, entre lo que la palabra de Dios enseña, los principios fundamentales de lo que es la naturaleza humana, de lo que es la familia, de lo que es el matrimonio, de lo que son los hijos, de lo que es la sociedad, de lo que es el Estado, de lo que es la iglesia, con lo que el mundo está manifestando como bueno y aprobado allá afuera. Hay una batalla grande entre lo que dice la Biblia y lo que dice el mundo o lo que dicen las filosofías del mundo. Consecuentemente, si los colosenses tenían problemas y el apóstol Pablo tenía que advertirles que no debían llevarse de esas filosofías y huecas sutilezas que eran conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, hoy día mucho más nosotros tenemos que estar muy claros en cuáles son los argumentos que el Señor presenta para que nosotros tomemos decisiones sabias. Y en el contexto de los versículos que hemos leído ahora, ya se trata de la interrelación que debemos tener con otras personas, la interacción, la interrelación que tenemos que tener con otras personas. Fíjense que hay 8 argumentos contundentes. Yo le llamo contundentes porque no son discutibles. Lo dice la Biblia y es así, y si tú no estás de acuerdo tienes problemas muy serios, ¿verdad? Y las consecuencias van a venir sobre ti y los tuyos, pero también vas a estar peleando con Dios, simplemente, y sabes que no hay ninguna posibilidad de que puedas salir triunfante si pelea en contra de Dios. Entonces, estos 8 argumentos los vamos a ir viendo. Ayúdenme a identificarlo cada uno de ustedes. El primero está en el versículo 17. Dice acá, y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, y ahí viene el argumento. ¿Cuál es el argumento? Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Es la primera cosa. La primera cosa que dice el Señor, sea de palabra o de hecho, lo que ustedes hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Después habla en el versículo 18 de un segundo argumento. ¿Cuál es el argumento para nosotros interactuar con otras personas, relacionarnos con nuestros semejantes? En el versículo 18 está, ¿cómo debemos hacerlo? Versículo 18. Casadas, están sujetas a vuestros maridos. Hay un argumento ahí. Dice, ¿cuál es? Como conviene en el Señor, o sea, en la manera que conviene del Señor. No están siguiéndome, ¿o sí? Dijimos que eran 8. En el versículo 20 hay otro argumento por la cual nosotros debemos regir nuestras relaciones interpersonales con los demás. En el versículo 20 lo dice claramente, ¿cuál es? Hijos, obedeced a vuestros padres. Fíjense,
para que me entiendan. Fíjense que está hablando de cómo deben relacionarse las casadas, los maridos, las esposas, los esposos, los hijos, los padres, los siervos, los amos, etcétera, etcétera. O sea que relaciones interpersonales. Y lo argumenta de la siguiente manera. Cuando ustedes vayan a hacerlo, tengan presente que deben hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Cuando ustedes vayan a hacerlo, tengan presente que deben hacerlo como conviene en el Señor. Y en el versículo 20, ¿cuál es el argumento? Porque eso agrada al Señor. Porque al Señor le agrada de esa manera, ¿verdad? En el versículo 22 tenemos otro argumento. ¿El argumento es cuál? Está al final del versículo. Siervos, obedecer en todos vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero. El argumento viene al final. ¿Cómo dice? Temiendo a Dios. Fíjense que siempre al final es cuando viene la motivación o el argumento por el cual tú debes aceptar el consejo de la palabra de Dios. ¿De acuerdo? En este caso está haciendo referencia a los siervos, a aquellas personas que sirven a otros. ¿Ok? Y después entonces, en el versículo 23, hay otro argumento. Dice, y todo lo que hacéis, hacedlo de corazón. ¿Cuál es el argumento aquí? Como para el Señor, ¿verdad? Como para el Señor. Hacerlo como para el Señor, ¿verdad? No como para los hombres, sino como para el Señor. Ese es el argumento. El próximo argumento que vemos nosotros está en el versículo 24. ¿Cuál es? A ver si lo identifican. Sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Cada uno de estas expresiones, cada uno de estos argumentos lo vamos a analizar durante esta semana y las próximas semanas, porque cada uno de ellos son fundamentales para nosotros. Esos son los argumentos en base a los cuales nosotros tenemos que fijar nuestras posturas, actuar, vivir simplemente en nuestra interacción, nuestra relación con las demás personas. Versículo 25, hay otro argumento. ¿Cuál es que está ahí? Dice, mas al que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. ¿Por qué? Fíjense, ¿por qué? Porque no hay acepción. Otro argumento, no hay acepción de personas. Vamos a analizar cada una de estas cosas. Y finalmente, en el capítulo 4, versículo 1, cuando está refiriéndose a la manera como los amos deben tratar a sus siervos o a sus servidores, hay un argumento que está al final del versículo. Vamos a hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros, ese es el argumento, porque también vosotros tenéis un amo en los cielos. Son 8 argumentos contundentes para que nosotros podamos regir nuestras relaciones interpersonales con los más cercanos a nosotros. Bien, la primera cosa que vemos acá es que dice, versículo 17, todo lo que hacéis. Bueno, todo es todo, ¿verdad? Todo no es un chin ni una parte, sino todo lo que hacéis, sea de palabra o de acción o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esta expresión, hacer la cosa en el nombre del Señor Jesús, tiene varias implicaciones. En primer lugar, es una expresión de representatividad. ¿Qué estoy diciendo? Que si tú haces o dices algo en el nombre del Señor Jesús, tú estás tomando la posición de ser un representante del Señor Jesucristo. Consecuentemente, ten mucho cuidado con lo que sale por tu boca. Ten mucho cuidado porque al Señor Jesucristo, a quien tú representas cuando hablas o cuando haces algo, va a ser juzgado en función de lo que tú digas o hagas. ¿Me captaron? ¿Me copiaron? Está claro eso. Es sumamente importante, es fundamental. Si hacemos las cosas, si hablamos en el nombre del Señor Jesucristo, vamos a estar tomando la representación de Él, nuestro hablar y nuestro obrar, o sea de palabra o sea de hecho. Pero también, cuando hablamos en el nombre del Señor Jesucristo, estamos expresando una dedicación. Muchas veces nosotros lo hacemos esto, cuando ofrecemos nuestras palabras y obras, debe marcar necesariamente y diferenciarse por la garantía o la calidad de ella. ¿Qué quiero decir? Quiero decir pura y simplemente que si nosotros algo podemos ofrecérselo a Dios o dedicárselo a Dios, dedicárselo al Señor Jesucristo, entonces no hay ningún problema, podemos seguir adelante. Pero si no es así, tenemos que tener mucho cuidado. Cuando decimos en el nombre del Señor Jesucristo, tal cosa, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado de no tomar el nombre del Señor en vano, porque estamos dedicando al nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad?, algo en particular. Pero no solamente eso, sino que también
hablar en el nombre del Señor Jesucristo manifiesta una confianza. O sea que es una expresión de representatividad, de dedicatoria, pero también de confianza. Cuando nosotros hablamos y obramos en el nombre del Señor Jesucristo, lo que estamos manifestando simplemente es que nosotros estamos confiados en los resultados y la eficacia que tiene el tomar el nombre del Señor Jesucristo para de esta manera poner el colofón, el final a una expresión que tengamos. No sé si me están entendiendo, pero es muy importante. Cuando decimos ahí, en el nombre de Jesús, cuidado, porque estás tomando la representatividad de Jesús. Cuidado también, porque estás dedicándole al Señor Jesucristo eso que tú estás mencionando. Y ten mucho cuidado también, porque estás manifestando una confianza que realmente tienes. Confías ciertamente en el Señor, porque es muy fácil mencionar y decir en el nombre del Señor. ¿Te conoces? ¿Tienes la potestad de poder hablar en el nombre de Él? Hermanos, como conviene en el Señor. Fíjense que comienza el versículo 18 diciendo, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Ese es el segundo argumento que vemos ahora. Primero, en el nombre del Señor, todo lo que hagáis de palabra o de hecho, lo que salga por tus labios, lo que tú te comprometas, lo que tú determines, lo que tú comuniques a otro, acuérdate que estás representando al Señor, estás dedicándoselo al Señor, estás metiendo el nombre glorioso del Señor en medio de lo que sale por tus labios o de aquello que tú estás llevando a cabo. Pero ahora viene en lo que tiene que ver con las relaciones dentro del matrimonio. Y fíjense como de una manera muy clara comienza aludiendo a las esposas, a las casadas. Casadas, estás sujetas a vuestros maridos. ¿Y el argumento cuál es? A menos que, hermanas, ustedes sean más sabias que Dios. Dios dice que lo que conviene es que estén, ¿cómo? Sujetas a sus maridos. Qué difícil suena eso, ¿verdad? Qué difícil suena eso. Bueno, cuando una cosa no conviene, lo que va a traer consecuentemente son dificultades y complicaciones. Si no conviene y lo haces, no espere otra cosa solamente que complicaciones. Pero tú siempre vas a tener la libertad de actuar de diferentes maneras, pero solamente hay una manera como esposa que tú debes actuar de acuerdo a cómo conviene en el Señor. La manera única es la manera que va de acuerdo con la palabra de Dios, que es la única manera que glorifica a Dios y que va de acuerdo a nuestra condición de cristianos o cristiana, en el caso de las esposas, ¿verdad? De personas que hemos muerto con Cristo y hemos resucitado juntamente con Él para tener una nueva vida. Entonces, esta es una demanda del Señor, un consejo de Dios, una exigencia, un argumento de Dios, ¿verdad? Que es natural que la mujer del mundo, la que no tiene a Cristo como Señor, no acepte. Es natural. Es natural que no lo acepte. Pero aquella que confía en la palabra del Señor, que tiene a Cristo en su corazón, que tiene la guía del Espíritu Santo y que sencillamente acepta lo que la Biblia le dice porque sabe que es lo que conviene en el Señor, pues no tiene muchos problemas para sujetarse a su marido. Hermanos, vamos a hablar un poquito de lo que es la sujeción de la esposa a su marido. En primer lugar, si esto no funciona, no va a funcionar el matrimonio, no va a funcionar la familia, no va a funcionar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y la nación tampoco. La destrucción del matrimonio es la destrucción de la nación, de la sociedad, absolutamente. La Biblia enseña que el matrimonio es la creación de Dios de manera tal de que el hombre tenga una ayuda idónea. El compañerismo en el matrimonio es fundamental, fundamental. Yo voy a citar algunos versículos, no les voy a decir que los busquen porque se tomaría mucho tiempo, pero traten de escucharme con atención. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 11, el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios,
pero la mujer es gloria del varón. Yo creo que hay un orden muy bien establecido acá. La mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. En el matrimonio se complementa el hombre de manera tal de que puedan formar un núcleo donde Dios se glorifique y donde la descendencia espiritual pues, pueda multiplicarse. Pero la perspectiva es muy clara. Para que el matrimonio funcione es necesario que la mujer esté sujeta al marido. Y el argumento acá es simplemente, Dios la creó para que fuera un complemento del marido, no para que andara por su cuenta. Es así de simple. En la iglesia también. El apóstol Pablo es bastante drástico cuando dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones. 1 Corintios 14. Algunos dicen, bueno, era en el contexto de lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios. Bueno, pero no hace la salvedad aquí. Si fuera así, tendrían razón aquellos amigos que en una ocasión le mandé un versículo bíblico que habla de que los que se me va el texto ahora, no erréis, dice, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los que se echan con varones, ni los borrachos, ni los entrarán en el reino de Dios. Y entonces me dijeron, bueno, lo que pasa es que eso era para aquella gente en aquella época. Y yo no creo que ese grupo estuviera guardándose de la parte que tiene que ver con los que se acuestan con varones, sino que estaban guardándose del hecho es que todos o muchos de ellos son adictos al alcohol. Entonces, déjame sacarlo del contexto universal para meterlo en un contexto local, y eso era solamente para los colosenses, o sea que absolutamente no, o solamente para los corintios. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas. La idea de sujeción está presente en la iglesia, en las congregaciones, como también la ley lo dice. Y dice más que esto, dice, si quieren aprender algo, pregunten en casas a sus maridos. Se ve que había un caos ahí, ¿verdad? En la iglesia de Corinto, y consecuentemente, dice el apóstol Pablo, es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Y dice luego, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que yo os escribo son mandamientos del Señor. En otras palabras, está tanto en el ámbito de la familia, del matrimonio, como en el ámbito eclesiástico, está supeditando o sujetando a la mujer a dirección del marido. Yo sé que suena duro para los que son incrédulos, pero para las creyentes no. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la convicción, tanto las hermanas como los hermanos, de que eso es ¿cuál es el argumento? Conviene en el Señor. Es un asunto de fe. Si tú no lo crees, si tú no crees que es lo que conviene en el Señor, entonces no lo tome en cuenta. Esto abarca la sujeción del esposo al marido, abarca todo el aspecto de la vida personal, tanto en forma individual como en forma comunitaria. En Efesios dice la palabra del Señor, capítulo 5, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Óyeme, yo creo que más categórico no puede ser. ¿Cuál es el problema cuando una persona, una joven cristiana, se enamora y se casa con una persona que no sea cristiano? Está poniendo como cabeza suya a un incrédulo. Por eso la Biblia les advierte de no unirse en un yugo desigual con los incrédulos. Y Dios no se equivoca. Si estás casado con un incrédulo, aunque tú seas cristiana, debes sujetarte a tu marido. Debes estar sujeta a tu marido. Y mucho aconseja la palabra en ese sentido. Pero realmente abarca todos los aspectos, hermanas, todos los aspectos de la vida, tanto personal como individual. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a su marido en todo. Todo es todo. Todo es todo. Es una actitud de corazón. Realmente lo que está diciendo el Señor es que el corazón de la esposa debe estar sujeto
a la voluntad de su esposo, a las decisiones de su esposo, a la dirección de su esposo, al liderazgo de su esposo. Y es interesante que no dice la palabra de Dios, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos cuando tienen razón, o cuando son acertados, o cuando son responsables, o cuando son buenos padres, o cuando son buenos maridos. Al Señor le interesa el corazón de la hermana, es lo que le interesa, y quiere que su corazón esté dispuesto a obrar y a hablar bajo la dependencia de Dios, así como Cristo a la iglesia, así como Cristo a la iglesia. Realmente no está condicionado a la actitud del esposo o de la esposa, ni de si es creyente o es incrédulo. En 1 de Pedro capítulo 3, el apóstol Pedro dice lo siguiente: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Oye, una vez y otra vez y otra vez. Estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. La idea está, el testimonio de una mujer cristiana es lo que debe predicarle al marido incrédulo. Pero en un caso o en otro, el testimonio implica una sujeción a su esposo. Una sujeción a su esposo. ¿Saben lo que es la sujeción? La sujeción no es otra cosa que el reconocimiento de la autoridad, el reconocimiento y aceptación de la autoridad establecida por Dios. Cuando una esposa no reconoce la autoridad establecida por Dios, está peleando contra Dios. Está en desobediencia con Dios. Romanos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten se acarrean condenación para sí mismos. En este caso está hablando de cualquier persona que esté en autoridad, pero la autoridad en la familia, en el hogar, en el matrimonio, está puesta sobre el hombre, por irresponsable que éste sea. Qué duro, ¿eh? Qué duro si se trata de una persona incrédula y de una persona irresponsable y de una persona injusta y de una persona impía o de una persona indecorosa. Qué duro. Es tu marido. Sujétate. ¿Por qué? Por un argumento contundente. Porque conviene en el Señor. Se necesita mucha fe, ¿verdad que sí? Pero eso es lo que dice. ¿Por qué? Porque conviene. El argumento es ese. Conviene en el Señor. Conviene en el Señor. Ahí. Lo contrario a la sujeción es la autonomía. Lo contrario a la sujeción es la autonomía y la rebeldía también. Cuando una persona es rebelde, no se sujeta a la persona que está en autoridad. No necesariamente se trata de independencia. Por ejemplo, la Universidad Autónoma no es independiente, pero sí es autónoma. ¿Ok? Depende del Estado, pero se gobierna a sí mismo. Y el problema es esto. El problema es que muchas veces la esposa no se da cuenta de que no puede obrar de una manera autónoma y al mismo tiempo estar obedeciendo lo que dice la palabra. De ninguna manera. No puede hacerlo. Cuando una mujer actúa autónomamente, le puede pasar lo que le pasó a Eva. Y con Eva a Adán, y con Adán a todos nosotros. Vamos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Ahora sí búsquenlo. Adán fue creado primero y luego Eva. Y fue creada Eva como ayuda idónea para Adán porque no tenía ayuda idónea. Estaba incompleto, por así decirlo. Pero ¿qué resulta? Que la serpiente, que era astuta, Génesis capítulo 3, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo, ¿a quién?
¿No tienen sus Biblias abiertas? Génesis capítulo 3. La cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: un momentito, voy a consultar con mi marido, con Adán. Adán, mira, la culebra me está hablando. Ven a ver qué es lo que quiere. Fue así. Y respondió la mujer a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. No fue una ayuda idónea a Eva, de ninguna manera lo fue, todo lo contrario, todo lo contrario. Hermanos, Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 11 dice: la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Ejercer dominio sobre el hombre si no están en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Esas son las consecuencias de cuando una esposa actúa de una manera autónoma, de una manera independiente, y más que independiente, vuelvo y repito, autónoma. O sea, no le preguntó a Adán, no le dio parte a Adán, sino que simplemente tomó una decisión, y luego Adán se involucró, y todos nosotros somos descendientes de ese pecado. Hermanos, Dios estableció un orden, y la cabeza de la familia y del matrimonio debe ser el esposo. La falta de sujeción es rebeldía, la rebeldía siempre lleva al anarquismo, y el anarquismo lleva al caos total, y eso no conviene en el Señor. Eso no conviene en el Señor. Por eso Dios estableció al marido como cabeza de la mujer, cabeza de la familia, y cuando se actúa fuera de la dirección de la cabeza, lo que van a venir son inconvenientes. Si tú eres cristiana, de verdad, tú crees en la palabra del Señor, tú crees en la sabiduría de Dios, tú crees en la fidelidad de Dios, pues sencillamente acéptalo. Acepta de una vez por todas el señorío de tu esposo sobre ti. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Todavía se está discutiendo en algunos lugares si las mujeres deben ser o no pastoras. Completamente antibíblico que haya una mujer que sea pastora. Completamente. Pero todavía se discute. Todavía hay una cantidad de argumentos por los cuales se trata de justificar en la ausencia o la falta del hombre responsable el que la mujer asuma el liderazgo, no solamente de su vida, sino también el de la familia. Para que no me digan, pero solamente de las mujeres, ¿no? Versículo 19, el mismo argumento aparece acá. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. El amor del marido a la mujer es lo que realmente le es difícil. La mujer es muy dada a amar, a desprenderse, a amar bíblicamente, pero el hombre tiende a ser más egoísta que la mujer. Por eso Dios le demanda a cada quien lo que sabe y le advierte en cuanto a lo que sabe que le cuesta, pero que es fundamental, porque es lo que conviene en el Señor. El amor es lo contrario al egoísmo. El ejemplo lo tenemos nosotros en el Señor Jesucristo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo
amó a la iglesia y se entregó. Cristo se entregó por la iglesia, por su esposa espiritual, la iglesia. Dice, para presentársela a sí mismo como una iglesia pura y sin mancha. O sea, Cristo se ocupó, ¿verdad?, de lavar, de limpiar, de cuidar, de manifestar amor y cuidado a su iglesia. Y llegó al punto tal en que sencillamente se entregó a sí mismo por ella. Y ese es el verdadero amor. Y solamente a la luz del verdadero amor conyugal es que el egoísmo no es un asunto de amor propio. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismo cuerpo, como a sus mismos cuerpos. Dice, aquel que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Así como Cristo cuida a la iglesia y sustenta a la iglesia, así los maridos deben amar a sus mujeres, cuidándola y sustentándola. Y estas son cosas fundamentales. ¿Por qué? Porque es lo que conviene en el Señor. Es lo que conviene en el Señor. Y solamente si el marido manifiesta su amor hacia la esposa con manifestaciones inequívocas, como es, por ejemplo, sustentarla. Y sustentarla tiene que ver con proveer o provisión. Una provisión que va mucho más allá de simplemente el darle una mesada o un semanal. Incluye eso, sin lugar a duda, la provisión. Pero está hablando de un sustento físico, emocional y espiritual también. Si el marido lo hace, entonces está cumpliendo con lo que la palabra dice, cuando dice, marido, amad a vuestras mujeres. Marido, amad a vuestras mujeres. Sustento, pero también protección. El marido tiene la responsabilidad de dar su vida, si es necesario, por su esposa. Cuidado y protección. En la mayoría de los hogares dominicanos, el cuidado del hogar y de la casa y de los hijos frente a terceros le carga a la esposa. El marido está en la calle y no se preocupa. Tal vez cumple con darle cierta provisión. Pero cuando se habla de cuidado, tiene que hablar también de la seguridad que necesita la esposa y que debe proveérsela a su esposo. Pero habla todavía más de ello. Fíjense qué interesante, como dice acá, maridos, amad a vuestras mujeres, dice, y no seáis, ¿qué?, ásperos con ellas. ¿Y de qué está hablando? De delicadeza, está hablando de un trato tierno hacia su esposa. No seáis ásperos. En otras palabras, sean dulces con ella. Y tiene que ver con el tipo de atención que el marido le presta a su esposa. Y no se queda ahí tampoco, sino que habla de un reconocimiento que va mucho más allá de cualquier tipo de aceptación o trato regular. Dice, por ejemplo, Primera de Pedro, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer. Dando honor a la mujer. Aquí el apóstol Pablo dice, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. El apóstol Pedro dice, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vaso más frágil y coherederas. O sea, delante del Señor tenemos la misma condición, la misma posición. No hay diferencia entre la mujer y el hombre, entre el marido y la esposa. No hay diferencia. Pero aquí en la tierra, mientras estamos aquí, el marido tiene la responsabilidad de manifestar su amor hacia su esposa, dándole sustento, cuidado, atención, tratándola con delicadeza y con ternura, y reconocimiento, porque también necesita reconocimiento, que le den honor, que honren su papel y no que la menosprecien. Hemos visto hoy 2 argumentos, son 8, seguiremos viendo otros la semana que viene,
Son argumentos completamente categóricos y contundentes para el creyente. Para el creyente. El incrédulo no. Concluyo resumiendo. Nosotros tenemos que regir nuestra forma de hablar y nuestra conducta, nuestro comportamiento, teniendo presente que representamos al Señor, porque lo hacemos en el nombre del Señor. En segundo lugar, las esposas deben sujetarse a sus maridos. Los maridos deben amar a sus esposas. ¿Y el argumento cuál es? Porque así conviene en el Señor. En el nombre del Señor Jesús y porque así conviene en el Señor. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a aceptar los argumentos de Dios o queremos discutir con Él? Es una decisión de cada uno. ¿Los argumentos de Dios los aceptamos o vamos a entrar en discusiones con Él? Pero lo que la palabra de Dios dice es muy claro. Muy claro. Oramos. Padre, sabemos que no siempre es ni fácil ni agradable y a veces nos parece que es imposible, Señor, que podamos cumplir con estos mandatos tuyos, Señor. Y sabemos y confiamos, Señor, que tú quieres que tengamos una buena relación conyugal, matrimonial. Sabemos, Señor, también y confiamos de que tú quieres, Señor, que seamos dignos representantes de aquel que mora en nuestros corazones, de aquel que nos salvó, de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, cuando hablamos o cuando obramos, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacerlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a ti por medio de Él. Y ayúdanos, Señor, a estar sujetos y amantes, Señor, a nuestros cónyuges, independientemente, Señor, de las características o las condiciones en las cuales nos encontremos. Ayúdanos a obrar y vivir por fe. Y gracias, Señor, porque tú nos das, Señor, dirección precisa y argumentos que realmente son contundentes. No son discutibles, Señor. Y lo agradecemos así. Llévanos con bien a nuestras casas, a nuestros hogares. Y te rogamos, Señor, desde ya por la reunión que vamos a tener esta nochecita, esta tardecita, Señor, cuando nuevamente vamos a ser edificados por tu palabra y tú vas a estar en medio nuestro y podremos de nuevo cantar alabanzas y adorarte. Gracias por estos domingos, Señor, que dedicamos a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.